Claro, era maestro masón y creía en Dios como creen los masones. No creía en Dios como cree un devoto practicante de una fe, pero sí creía en Dios como el arquitecto supremo del universo, como el Padre de toda sabiduría y bondad, como el ser del bien supremo que rige los destinos de los hombres. Claro que creía en Dios. Y sobre el poema del cura, hay un poema que él escribió un cura y le dice cura bribón. Cuando el Señor cobró por dar el Evangelio. Y habla del sacrificio de Cristo por los hombres y por los pobres. Porque había un cura que no quería bautizar a un niño pobre y el niño era hereje y sus padres eran muy pobres. Y quería que le pagaran los 3 pesos. Y tampoco le gustaba bautizar a la dotación de los esclavitos que nacían si no le pagaban los amos. Y se acostumbraba a que, tú sabes, el cura llegaba, habían nacido 40 muchachitos ese año, y el cura lo que hacía era, cogía una palangana, le daba la bendición a la agua bendita y se los tiraba. Él no iba a bautizar esclavo por esclavo, como bautizaban al niño blanco, que andaba con su mantica de encaje y sus azabachitos. No, no, no. El pobre, yo quiero que tú entiendas que lo que hace a una persona distinta a otra en este mundo no es el color de la piel, es el dinero. Y desgraciadamente es así. Desafortunadamente es así. Es el dinero el que hace al hombre estar en una clase social distinta. Yo veo a todos los hombres iguales, pero todo el mundo no tiene esa forma de pensar ni de ver. Entonces el cura era un bribón que le había negado el santo sacramento del bautismo al niño, porque era un niño pobre. Y Martí se enteró y le escribió un poema. Le dice, cura bribón, que te gusta beber buen vino y que comes buen jamón y buen queso. ¿Y dónde tú leíste eso en el Evangelio de nuestro Señor, que andaba con los pobres y que se sacrificó por nosotros? Y quién dijo que las dádivas de Dios hay que cobrarlas. Pero desde la manera de la sátira de la poesía, él escribe el poema del cura bribón. Pero siempre con el respeto. Martí no era un ultra de estos que dice mala palabra, ni un eliezer de estos que haga malanga. No, no, Martí era un hombre, un caballero. Martí era un caballero, un hombre muy decente. Y todos eran masón. Carlos Manuel Céspedes era masón también. Y también era Ignacio Agramonte. Y era Maceo y José Maceo. Y eran orfelos y caballeros de la luz, claro. Porque es que los masones, los caballeros de la luz, los orfelos, son los centros del estudio filosófico dentro de una sociedad. Y esa gente están en una rama del saber más alta que el ciudadano común. Y entonces ahí es donde se discute de literatura, de ciencia, de arte, de política, de poesía, de filosofía. Entonces todos esos hombres estaban influenciados primero por la escuela de filosofía griega y luego por la ilustración francesa. Acuérdate que Estados Unidos declara su independencia en 1776 y en 1783 independiente. En 1804 Napoleón se coronó emperador. Fue el 2 de diciembre de 1804, el día que Napoleón se coronó emperador. Entonces, tanto José de la Luz y Caballero, el padre Félix Varela, el que nos enseñó a pensar, José Antonio Saco, pensador muy grande que tuvo la Cuba colonial de principio del siglo XIX, Thomas Jefferson, Adams y todas estas personas que de una forma u otra participaron en la instauración de la República Norteamericana, Bolívar, Sucre, San Martín, toda esta gente estaban influenciados por la Revolución Francesa.
porque había caído el poder monárquico y querían instaurar una república democrática. Por eso el sueño de las repúblicas independientes en el mundo, porque Francia era el faro de luz y el paladín del mundo. Pero cuando Napoleón se coronó emperador, decepcionó a todos estos hombres, que casi todos ellos estuvieron en la coronación de Napoleón, para que tú lo sepas, porque eran la clase adinerada. Y Napoleón decepcionó al mundo con la instauración de un imperio, cuando los sueños de él eran construir una república. Esos eran los sueños del pueblo francés, esos eran los sueños de la República Americana, ese era el sueño de las colonias españolas, que se habían quedado acéfalas cuando Napoleón invadió España y le quitó el rey. Fernando VII lo metió preso y lo mandó para París preso. Luego viene la restauración del reino español, porque los reyes que hay en España no son los descendientes aquellos de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ni de Juana la Loca, ni de Felipe II, ni de Carlos V, ni de Carlos II, ni de Carlos III, ni de Carlos IV. Carlos IV es de Godoy, que era un gran cornudo, según dice Benito Pérez Galdós, entre otras cosas. Y los reyes franceses son los que están en el trono español. Esos Borbones son de España, descendientes de los Luises, porque cuando Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV, cuando la guerra por la sucesión del trono de la corona española entre Francia, España y Holanda contra Inglaterra, vencieron a Inglaterra y pusieron al nieto de Luis XIV en el trono español, porque España se había quedado sin la dinastía de los Habsburgo. Había muerto toda la descendencia de Carlos V, ¿me entiendes? Entonces ponen a Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV, en el trono de España. Los reyes franceses no desaparecieron, pasaron de país. Francia era un país católico, después se convirtió al cristianismo, al protestantismo y así. El país más convulso de Europa siempre ha sido Francia. Y ellos estaban inspirados en la Ilustración francesa, en los grandes genios del pensamiento filosófico. Y los masones son una de las instituciones más antiguas del mundo, son casi tan viejas como la iglesia. Hay rumores que dicen que hasta el rey Salomón era masón. Yo no lo creo, pero bueno. Es una hermandad secreta que a lo largo de los siglos ha caminado en medio de las sociedades, que ha conspirado para derrotar, para instaurar república, para instaurar reinos, monarquía y así. Y Martí, Fermín Valdés Domínguez, su maestro José María de Mendive y todos estos grandes patriotas y célebres pensadores de la Cuba del siglo XVII, XVIII y XIX eran masones. Es normal. Que si creía en Dios, sí creía en Dios, pero a la manera de la masonería. No era un devoto practicante de una fe. Ni tampoco era comunista. Él tiene una carta muy buena sobre el comunismo. Porque en los días que Martí está en Nueva York, Carlos Marx y Federico Engel venían con el naciente comunismo. Hay que entender a Marx y a Engel, a pesar de que Marx nunca trabajó y habló del trabajo y habló del salario y nunca se ganó una peseta, porque lo mantenía Engel con el dinero de su padre, que eran unos dueños de la industria siderúrgica alemana, que explotaba a millones de hombres en las minas de carbón para hacer acero, y que tanto hablaron de él. El problema es que el capitalismo de esos años era muy crudo. Eran 18 o 20 horas de trabajo, la gente vivía hacinado, sin seguro y con enfermedades terribles. Era salvaje el capitalismo del siglo XIX, sobre todo de 1880 para adelante. Martí leyó el Manifiesto Comunista, y a pesar de que dijo que como ha muerto Carlos Marx, y como se puso del lado de los pobres, merece respeto, de ahí se han sujetado los comunistas para decir que era comunista, pero no era comunista nada. Leí el Manifiesto Comunista y quedé horrorizado. Quitarle el hombre a Dios es poner al hombre contra el hombre, decía Martí. Dios es la virtud y es el único freno que posee la sociedad para sujetar las riendas de las pasiones que la llevan. Cuando ese freno no lo lleva Dios en la mente de los gobernantes,
el caballo de la sociedad termina desbocado en el barranco de la ruina moral. Más que ideología, desearía para mi pueblo una moneda en el más humilde bolsillo de los ciudadanos de mi patria, porque la libertad empieza en el bolsillo, porque el peor y más implacable de los amos es el amo miserable que te condena por la pobreza. Ese era José Martí, pero los comunistas todo eso lo borraron, lo escondieron, lo vedaron. La última gran edición de Obras Completas fue en el año 53 y la hizo el hijo del Sterling, del Márquez Sterling, aquel famoso pensador cubano. De ahí para allá no hubo más nada.